nos preguntamos, ¿puede un espacio, una construcción contribuir a nuestra salud, bienestar, equilibrio o incluso a nuestro desarrollo personal? Pues se lo vamos a preguntar a Anaí Asenjo. Ella es arquitecta, directora de Arquitectura Consciente. Su trabajo consiste en crear, en diseñar y en construir edificios y espacios saludables que fomenten la armonía, la sanación y el amor al entorno y a quienes los habitan. Sus obras, por lo tanto, están orientadas a la ecología también, son respetuosas con el medio ambiente, pero van mucho más allá. Están basadas en las leyes de la naturaleza, en la vida, en conocimientos ancestrales como la geometría sagrada, que perduran en históricas construcciones como el Escorial en Madrid, que, oh sorpresa, yo documentándome para la entrevista, descubrí que fue diseñado con las proporciones y medidas de Jerusalén. Y es que Felipe II y Carlos V eran unos apasionados de la geometría. De todo esto nos va a hablar Anaí, a la que tenemos con nosotros en el estudio hoy, aquí en Vida Armónica. Buenas noches, Anaí. Buenas noches, Mónica. Primero, daros las gracias a Interradio por darme la posibilidad de hablar de este tema tan interesante y tan desconocido a nivel de todo lo que es el trabajo con el espacio y la arquitectura y el urbanismo, porque también se pueden aplicar a trazados urbanos. Y nada, agradecer que estar aquí. Encantados, dispuesta. Porque habrá gente que diga, ¿cómo es esto de que los espacios, cómo se diseñen, las formas que se utilicen, pueden contribuir a nuestro desarrollo personal y a nuestra sanación? A mí me ha parecido muy bonito uno de los proyectos que tú has hecho, que es en el Hospital San Rafael de Madrid, que están precisamente diseñados con esa geometría especial para contribuir a la armonía y a la sanación de quienes habitan esos espacios, que son personas con cáncer, ¿no? Claro, pues mira, en el Hospital San Rafael me propusieron realizar una reforma del Hospital de Día. El Hospital de Día se encontraba ubicado en otra zona del hospital y justo la doctora Blanca López Cibor era la que llevaba el área de oncología. Y entonces me propusieron hacer esa transformación. Es verdad que el sitio era muy bueno porque estábamos en el eje central con una zona muy, muy soleada. Y entonces lo primero que hice fue, tenía que tratar a niños de 0 a 18 años. Que, claro, el programa de necesidades era muy complejo. Entonces, lo primero que hice es reunir a un médico naturópata y a un geobiólogo. Y les dije, a ver, ¿qué herramientas tenéis vosotros o me aconsejáis para trabajar con oncología en los espacios? Entonces, de ahí me dijeron 2 herramientas básicas. Bueno, una fue hicimos un análisis geobiológico del terreno y detectamos perturbación por bolsa de agua a bastante profundidad y también perturbación eléctrica por lo que es toda la maquinaria eléctrica de los ascensores. Y entonces toda la intervención se basó en esa patología. Y luego el otro vector conductor fue Lice Moreno, se llamaba así el médico. Me aconsejó, él decía que de alguna manera cuando uno hay muchas teorías sobre la enfermedad del cáncer, sobre los tumores, pero su teoría era de alguna manera que se cierra, hay algo que ha entrado en conflicto dentro del ser humano y entonces se cierra el sistema de relación. Y lo que él proponía era que todos los espacios, las superficies abiertas y todo lo que tenga que ver con la esfera amplifica la mirada sobre la vida y genera esperanza. Entonces, eso para las células cancerígenas significa una posibilidad de no desarrollarse, porque ellas se desarrollan mucho más rápidamente en espacios constreñidos, con ángulos agudos, por supuesto, con materiales no ecológicos, con materiales sintéticos. Entonces, el trabajar con materiales naturales, el trabajar con materiales con la forma esférica, el trabajar también con la descomposición de la luz en el prisma de colores, que eso también genera esperanza y que alienta a las células que están sanas a poder luchar junto a las tumorosas. Entonces, realizamos esa transformación con eso y en el centro de toda la propuesta colocamos una estrella de 8 puntas, la estrella Sufí. Y en cada uno de los vértices colocamos un chorlo de turmalina negra, es decir, un trocito de turmalina negra en bruto, que lo que hacía era funcionar como guardián del proceso. Y esto lo hicimos además con los operarios, que nos ayudaron a realizarlo. Entonces, claro, todo el proceso fue un proceso
bastante consciente, porque yo explicaba qué es lo que íbamos a hacer. Y bellísimo, claro. Y bellísimo. Y para colmo, hubo una consagración del espacio por la Orden de San Juan de Dios, que es la orden que administra el hospital. O sea que fue un trabajo muy bonito, la verdad. No hay mejor manera de explicar en la práctica lo que es la arquitectura consciente, porque desde el inicio, desde ver lo que hay sobre el terreno, por ejemplo, si hay bolsas de agua, la gente a lo mejor no sabe que si nos situamos o situamos viviendas encima de bolsas de agua podemos tener problemas para conciliar el sueño, por ejemplo, o problemas con el sistema nervioso porque el agua activa mucho, ¿no, Anaí? Claro, el agua tiene que ver mucho con el inconsciente. Entonces, cuando tú estás descansando, cuando estás durmiendo, sobre todo se genera patología en los lugares de descanso. Cuando tú estás descansando, lo que necesitas es descansar. Entonces, si realmente hay agua corriendo debajo de donde estás descansando o donde estás realizando una sanación de tu cuerpo físico, pues realmente hay una perturbación que no te permite estar sereno, estar tranquilo, entregarte a lo que es reconciliar el sueño y recuperarte para el día siguiente. Y entonces eso al final, depende cómo sea tu sensibilidad, puede terminar minando tu salud y generando una patología. Hemos hablado de formas, ¿no? de la esfera. Hablamos de geometría sagrada. ¿Por qué sagrada? Dirá mucha gente. La geometría es geometría, pero hay unas formas que inducen, ¿no? a la salud, a la sanación, al bienestar y repican, digámoslo así, o sintonizan con unas formas que también están dentro de nosotros. Por ejemplo, nuestra aura tiene forma de toroide, como el eje de la Tierra, ¿no? Así es. Y el ADN, la espiral del ADN es una espiral que se repite en la naturaleza. Hay formas que están ya de per se. O sea, la geometría sagrada se puede abarcar desde varios ámbitos. Uno es, de alguna manera, abrirse a la realidad. O sea, salir del esquema de que el mundo que nos rodea somos nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, para poder conectar con una realidad mucho más amplia, que es la realidad. O sea, nosotros somos un planeta dentro de un sistema solar como tantos otros. Entonces, fíjate, un planeta chiquitito dentro de un universo muy grande. Claro, ¿no? entonces la relación entre microcosmos y macrocosmos es evidente dentro de nuestro sistema físico y repercute en nuestro sistema de salud. Entonces, el ampliar... Mira, con esto te voy a decir una cosa que me parece muy importante. De alguna manera, hace muchísimos años se trabaja con la sostenibilidad. La sostenibilidad se contemplan factores sociales, factores económicos y factores medioambientales. Y yo ya desde que estaba en la Escuela de Arquitectura ya decía, pero es que el factor que realmente transversal da sentido a estos factores y habla de sostenibilidad real y de ecología profunda es la salud. Y para mí la salud tiene mucho que ver con, y muchos científicos y médicos lo contemplan ahora, tiene que ver con abrir el sistema de relación total. Entonces, cuando coincido con aquella visión que tenía aquel médico naturópata cuando hablábamos del Hospital San Rafael, hay una realidad que es que cuando hay un conflicto emocional que no has sabido integrar, bien sea en esta vida o bien sea que lo traigas por generaciones anteriores, porque hay conflictos que se traen de familia en familia. La sistémica habla de esto. Sí. Entonces, cuando realmente ocurre algo así, el sistema de relación está cerrado y, por lo tanto, las células sanas no se comunican libremente. No hay espacio para que puedan reproducirse de forma natural y entonces genera, al final, una patología. Esto ocurre igual con el terreno, es decir, donde nos situamos, donde queremos vivir, en el espacio que queremos habitar o donde queremos trabajar, hay una relación real con el terreno y con el universo. O sea, hay una relación, una conexión cielo-tierra o cielo o tierra-universo. Y entonces el reconocer esa relación y abrirnos a esa realidad ya nos está hablando de salud. Fíjate que hablamos de arquitectura consciente, pero también de arquitectura que perdure, ¿no? A lo largo del tiempo, porque muchas construcciones se pierden. Pero yo ahora que estamos en esta época del solsticio de verano, me acuerdo de Stonehenge, ¿no? En Inglaterra, 2500 años antes de Cristo, y se construyó teniendo en cuenta precisamente orientado al solsticio de verano. Esa construcción, que parecen 4 piedras no mal puestas, sino muy bien medidas, tienen un significado y un porqué. O la diagonal de Barcelona, ¿no? La antigua Barcino, la antigua ciudad romana, que va orientada también a la puesta y a la salida del sol, ¿no?
Joder, Mónica, te has preparado la entrevista, vamos, Hombre, de libro. Siempre me gusta, además me fascinan esos temas. Sí. Estamos dentro de un universo y dentro de un sistema solar, y el Sol es fundamental también. Pues te voy a contar, en realidad los maestros canteros, o sea, lo que llamamos la geometría solar, que también es geometría sagrada, llama mucha gente sagrada, en realidad para mí, voy a introducir esto, el término sagrado consciente tiene que ver con percibir esa realidad mucho más amplia que nosotros mismos y comunicarnos con ella. Para mí eso es lo que significa consciente o sagrado. Simplemente eso, el poder llevar la atención a una realidad mucho más grande que nosotros y poder entrar en fase con esa realidad. Eso para mí eso es sagrado y consciente. Entonces, la geometría solar habla de esa relación cielo y tierra, que al fin y al cabo es una androginia, que en realidad estamos hablando de complementario, o sea, todo lo encarnado y la materia siempre se forma por lo complementario, el yin, el yang, necesario para la vida. Masculino, femenino. Masculino, femenino, blanco, negro, positivo, negativo. En realidad no es importante ni uno ni el otro, lo importante es la complementariedad, que es lo que provoca el movimiento. O sea, en el Feng Shui en realidad estamos hablando de viento que dispersa y agua que contrae. Estamos hablando siempre de complementarios y eso es lo que da, lo que facilita la vida. Entonces, volviendo a eso, en la geometría solar lo que hacían esto es súper bonito, lo que se hacía antaño es decir, bueno, el propio Stonehenge es una antena, que lo que está haciendo es resonando con toda esta realidad completa. Por eso la energía tan especial que se produce en ese lugar o en otros lugares. Entonces te voy a contar cómo la geometría solar. La geometría solar lo que hacían los antiguos era, ponían un palo en el centro, trazaban un círculo, en la tierra, en el suelo, y decían, todo lo que está fuera es el mundo, es el caos. Todo lo que está dentro es el mundo ordenado. Ellos hablaban de que la proporción es sagrada y la medida es profana. Fíjate que toda nuestra cultura occidental se basa en la medida. La medida. Pero en realidad es la proporción lo que nos está dando sentido a lo que hacemos. Entonces ellos decían eso, trazaban un círculo en la tierra, en el suelo, y colocaban un palito en el medio. Y entonces, en el solsticio de verano o de invierno, ya estamos próximos del de verano, miraban la sombra que proyectaba ese palito sobre ese círculo. Y esa sombra cortaba en el círculo en un punto. Proyectando ese punto con un compás en el resto de la circunferencia, conseguían en lo que se llama el rectángulo solsticial. Ese rectángulo vibraba con las proporciones del lugar. Y casi toda la geometría del romántico está basado en esos rectángulos solsticiales. Lo que estás poniendo es en fase con el lugar. O sea, estás vibrando, entrando en resonancia directamente. Es como decir, te reconozco, me instalo a tu nivel, a tu energía, a tu forma de sentir. Me armonizo entro en fase contigo, me armonizo contigo. Eso es lo que hacían en la Diagonal de Barcelona, en las catedrales del Gótico, en Stonehenge también. O sea, realmente se buscó a nivel telúrico cuál era el lugar donde se permitía esa conexión con el universo. Y entonces eso te da, ¿sabes lo que pasa? Que en la sociedad actual, y perdona que diga esto, basados en la medida y en patrones de economía, hemos perdido el sentido de lo que realmente somos. El ser humano tiene una capacidad de... Somos el supraconsciente del planeta. Eso significa que tenemos la capacidad para conectar con todo. Y lo estamos desperdiciando. Bueno, pero tú llevas trabajando en arquitectura consciente desde 1998. Ya son unos cuantos años y creo que es un movimiento que va más, porque se necesita, ¿no? Se necesita crear armonía en los espacios que vivimos, pero ya no solo por nosotros, sino por nosotros y por todo lo que nos rodea. Y yo creo que nos perdemos mucho en cómo debemos ser y necesitamos entrar en el ser, ¿no? Y cuando tú trabajas por ese ser, ¿no? Con el amor que tú trabajas, porque el amor va también implícito a lo que haces y no solo el tuyo, sino para conectar a las personas que habitan esos espacios con el amor que son ellas mismas. Y no es amor de romanticismo, es ese amor que es armonía, es esa energía que es paz interior, que te conecta con la alegría. En fin, es un gran regalo que haya profesionales, en este caso arquitectos como tú, que sé que cada vez hay más, que estén trabajando de esta manera, que tengan en cuenta también el Feng Shui, que
que es importante. Se habla mucho del Feng Shui, pero cómo ordenar los espacios en casa, cómo orientarlos, tener en cuenta los elementos, el agua, la tierra, el fuego, el aire, el éter. Claro, es que de alguna manera yo siempre hablo de todo mi proceso. Antes has hablado que yo desde que empecé con la línea de arquitectura consciente. No es tan cierto. Yo desde que empecé, yo sabía que quería trabajar para preservar la vida en el planeta, porque reconocía esa conexión con la Tierra. Para mí era una célula más de la Tierra. Entonces no entendía que pudiéramos estar maltratando de la manera que lo estábamos haciendo. Dije, si yo me dedico a ser arquitecta, solo voy a trabajar en esta línea. Pero al principio trabajaba con elementos físicos y poco a poco fui abriendo la sensibilidad y ahí empecé a conectar con la geología, a abrir a que realmente existe un campo electromagnético terrestre, que hay perturbaciones que pueden afectar, y luego poco a poco fue evolucionando mi reconocimiento, porque iba conectando también más amplitud con mi propio ser. Y entonces empezaron a aparecer herramientas como es el Feng Shui, que lo que está haciendo es armonizar los 5 elementos, como tú bien has dicho, Mónica. No es más que eso, es abrir el espacio a conectar con los 5 elementos y ya está. No que se son necesita nada más. complementarios. Es que esto es como un baile. No, es que el lugar está en equilibrio cuando los 5 elementos están funcionando. En equilibrio. Es como bailar, ¿no? Pero no hace falta que... O sea, tienen que funcionar. Los 4 elementos, cuando los 4 elementos funcionan, el éter se coloca. Que el éter es el más elevado. Sí, es el quinto, es como la trascendencia, cuando trascienden los 4 elementos. Entonces, lo único que hay que intentar es que realmente estén presentes y puedan manifestarse. Cuando eso lo consigues... Dirá la gente, ¿y el fuego? ¿Cómo va a estar presente el fuego en una casa? Bueno, pues el fuego, lo puedo decir muy fácilmente. Hay muchas formas de manifestar el fuego. El fuego se manifiesta con la acción, con la motivación, que últimamente con todo esto que estamos viviendo, y sobre todo en los jóvenes es una pena, la motivación está desapareciendo, con la sexualidad, con las ganas de vivir, con tener el fuego de alguna... ¿Os acordáis esa bombillita que aparece en los tebeos cuando uno tiene una idea, tiene una intuición? Es eso que te conecta a la vida y que te permite, de repente te empieza a latir el corazón y dices, ahí va, esto lo quiero realizar, quiero entrar por ahí. Eso es el fuego. Pues nos quedamos con el fuego. De los elementos podríamos hablar mucho y del Feng Shui también, así que yo te dejo apuntada. Vale. Para próximas ocasiones. Muy bien. Porque yo sé que estos temas gustan mucho y además habrá gente que no hayan oído hablar de esto nunca, y simplemente la prueba del algodón, como yo digo, es cuando entras a un espacio y te sientes bien, ahí es que ese espacio está hecho con conciencia. Eso es. Y esta emisora y esta sala lo tiene. Nada más entrar lo he dicho, digo, uy, qué a gusto se está. Y además, me habéis dicho que ha habido trabajo de Feng Shui detrás. Las vistas, la forma de la mesa. Todo, sí. Que está en Media Luna. Tenemos mucha suerte. Sí. Un estudio fantástico que es el estudio central de Radio Inter en el que estamos. Y te quiero contar una cosa. ¿Tenemos tiempo? 2 minutos? Sí. Ayer justo participé en unas jornadas y de alguna manera el foco de las jornadas estaban relacionadas con la construcción y con la bioconstrucción sobre todo. Era el cambio climático. Pero me gustaría apuntar una cosa a esto. Sí. Es un poco heavy, como si dijéramos, pero en realidad el 93,7% del mar está saturado de CO2. O sea, ya casi no absorbe CO2. Los bosques ya sabemos cómo están. Entonces, para mí el cambio, por supuesto que hay que tener en cuenta ese respeto al medio ambiente y cambiar las dinámicas y las estrategias y los métodos de vida que tenemos. Pero es que para mí el cambio ahora está en un cambio de conciencia. Es necesario ponerse en fase y vibrar a otro nivel y reconocer que pertenecemos a un sistema mucho más amplio. Y reconocer ese ser que decías tú antes que tenemos, que llevamos todos formamos parte del ser. Reconocerlo dentro es el único camino para que podamos avanzar. Cuidarnos, vernos para poder cuidar y para poder ver. Eso es. Al entorno, pero no solo a las personas, sino a todo el entorno. Eso es. Y eso también forma parte del bien común. Es decir, no solamente mirarte el ombligo, sino actuar con responsabilidad, favoreciendo a los demás. Pues gracias por trabajar, actuar y vivir así, porque si algo tienes, Anaí, es que eres coherente desde tu trabajo hasta lo personal, porque ese trabajo también es un trabajo de desarrollo personal. Eso es. Esa sensibilidad la tienes que desarrollar y trabajar para poder volcarla en tu trabajo. Anaí Asenjo es arquitecta y directora de Arquitectura Consciente y ha sido un placer tenerte en Vida Armónica. Lo mismo, Mónica, un placer y de verdad, qué bien, te lo has trabajado en la entrevista. Muchas gracias. Me gusta hacerlo.